Pero si ellos no oían a la voz de los profetas, el Señor también pronunció por medio de la boca de Moisés las maldiciones que iban a recibir el pueblo. El pueblo que Dios había llamado para ser columna y base de la verdad había llegado a ser representante de Satanás. Hoy vamos a aprender tres lecciones. Aprender cuán importante eran los profetas para el pueblo de Israel. Cuán importante eran los profetas para el pueblo de Israel. La primera lección. Para que nos quede claro que nunca el pueblo de Dios se debe conducir sin la voz del profeta. Segunda lección, ¿qué hizo el pueblo de Israel con los profetas? ¿Qué hizo? Y la tercera lección, ¿cuál fue el resultado por no oír la voz de los profetas? En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que protegía a tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en ese tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Bien, amados hermanos, hoy tenemos nuestra hermana Solange desde Venezuela y hoy tenemos la segunda parte de ese segundo tema tan impresionante que nos quedamos todos con deseo. Vamos a presentarla a ella a continuación. De Israel con un gran propósito, ¿cierto? Le hizo la promesa a Abraham que su descendencia iba a ser una bendición para toda la tierra, porque su descendencia iba a ser un reino de sacerdote, gente santa adquirida por Dios. Y este pueblo necesitaba, para hacer esa obra, necesitaba de profetas. Ese era el medio que el Señor iba a utilizar para que el pueblo fuera enseñado y corregido. Porque también dijimos en ese estudio, leímos una lista de todas las cosas que el pueblo de Israel tenía que aprender para poder estar preparado para realizar la obra por la cual el Señor lo estaba llamando. Y dijimos también que el primer profeta que el Señor escogió para guiar al pueblo de Israel fue Moisés. Moisés inicia como profeta en el pueblo de Israel. Hoy vamos a estudiar la segunda parte. Hoy vamos a aprender tres lecciones. Aprender cuán importante eran los profetas para el pueblo de Israel. Cuán importante eran los profetas para el pueblo de Israel. La primera lección. Para que nos quede claro que nunca el pueblo de Dios se debe conducir sin la voz del profeta. Segunda lección, ¿qué hizo el pueblo de Israel con los profetas? ¿Qué hizo? Y la tercera lección, ¿cuál fue el resultado por no oír la voz de los profetas? Eso es lo que vamos a estudiar hoy. Vamos a aprender esas tres lecciones. Entonces, la primera que vamos a estudiar es la importancia de los profetas y vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor aquí con referente a la importancia de los profetas. Y la primera cita la encontramos en Primera de Tesalonicenses 5:20, y dice la palabra del Señor así: no menospreciéis las palabras de la profecía. ¿Debemos menospreciar las palabras proféticas? No. Eso no es lo que dice la Biblia. No menospreciéis la palabra de la profecía. La segunda cita la encontramos en Segunda de Pedro 1:19. Segunda de Pedro 1:19 dice: tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos. ¿Cómo debemos estar con referente a la palabra profética?
profética? Atento. Atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día aclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Gloria a Dios. Amén. Y la siguiente cita nosotros la encontramos en Proverbios 29:18. El libro de Proverbios 29:18 dice la palabra del Señor así: sin profecía el pueblo se desenfrena. Tremendo. Así que ¿Qué pasa? así que está el pueblo hoy Dígame. día. Y así es que está el pueblo hoy día. Así es que está el pueblo. Lo que pasa es que no queremos nombrar el pueblo ahorita, porque esta sección es para el pueblo de Israel. Hermanos, muchos hermanos están desesperados para que yo hable del pueblo actual, pero estamos con el pueblo de Israel. El pueblo, dice aquí, sin profecía, el pueblo se desenfrena. Eso es como un jinete que va en un caballo y cuando se le escapan los frenos, que no puede frenar el animal, ¿cómo va la vida del jinete? En peligro, expuesto a perder su vida porque no hay freno. Entonces, así queda el pueblo cuando no quiere la palabra profética. Entonces, el pueblo sin profecía se desenfrena. Y segunda de Crónica, vamos a ver qué nos dice segunda de Crónica, en la palabra nos dice así en segunda de Crónica 20:20, dice: y cuando se levantó por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Amén. ¿Cómo iba a prosperar el pueblo? Creyendo a sus profetas. Creyendo a los profetas. Creyendo a los profetas. El profeta Daniel nos deja a nosotros un gran ejemplo. Así como se lo dio al pueblo de Israel, nos lo deja a nosotros también, porque en el libro de Daniel capítulo 9, que nosotros sabemos que ahí habla acerca de la oración que hizo Daniel, ¿verdad? Por su pueblo, pero aquí hay algo interesante con respecto al tema que estamos estudiando, si es importante estar atento a la palabra profética. Y dice en Daniel 9, versículo 2, dice: en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente a los libros. ¿Qué miró Daniel? A los libros de los profetas. Miró atentamente a los libros en el número de los años del que habló Jehová al profeta Jeremías, que había de cumplirse la desolación de Jerusalén en 70 años. Y Daniel empieza con un ayuno, empieza a orar y a pedir perdón por sus pecados, perdón por los pecados del pueblo, y Daniel reconoce en el versículo 6 y dice: no hemos obedecido a tu siervo los profetas. Estaba reconociendo allí que la condición en la que estaba el pueblo, que el pueblo había caído cautivo, todas las calamidades que le estaban pasando, lo primero que hizo Daniel fue reconocer que no habían obedecido a la voz de sus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Daniel no dijo aquí: yo soy profeta, ¿qué necesito yo de los libros de Jeremías? ¿Eso fue lo que dijo? No, él no dijo eso. Con humildad, aunque Daniel era un gran profeta, Daniel estaba con incertidumbre. Daniel sabía la condición en la que estaba el pueblo. Habían cosas que no tenía muy claro. Y la decisión que tomó fue la correcta: ayuno y oración, y fue a echar mano de los escritos del profeta Jeremías, para que el lucero le pudiera aclarar la mañana. ¿Cierto, hermano?
Correcto, correcto, así es. Entonces, ¿son importantes los profetas? Claro, son importantísimos. Demasiado importante, demasiado importante. En el libro de Deuteronomio, en el capítulo 28, Moisés prácticamente da las últimas advertencias que Dios mandó por medio de Moisés. Nosotros lo que tenemos, que hemos estudiado un poquito la Biblia, sabemos que allí nos habla acerca de las bendiciones de la obediencia que iba a tener el pueblo y las maldiciones si no obedecía a la voz de los profetas. Entonces, para muchas personas, porque hay hermanos nuevos que están oyendo este canal, hermanos, hay hermanos nuevos, entonces las bendiciones, el Señor le dijo allí, tú vas a tener prosperidad con tus hijos, tu arteza de amasar va a ir en aumento, tus tierras te van a dar cosechas, bueno, hasta no poder más, y le fue enumerando y enumerando. Dice, por un camino te van a perseguir tus enemigos y por 7 caminos se van a ir, y así le fue diciendo las bendiciones que iban a recibir si ellos oían a la voz de los profetas. Pero si ellos no oían a la voz de los profetas, el Señor también pronunció por medio de la boca de Moisés las maldiciones que iban a recibir el pueblo. Entonces, sus hijos iban a ser cautivos en naciones que ellos no conocían. Sus hijas iban a ser entregados a extranjeros. La tierra no le iba a producir porque lo que iban a tener de lluvia era polvo y ceniza. Y dice que se iban a comer sus hijos. Esa es una de las sentencias que a mí más me estremece, hermano, cuando yo leo esto. Al punto de que el Señor le dijo al pueblo de Israel que si no obedecía, ellos iban a llegar a comerse la carne de sus hijos. Entonces el Señor fue claro cuando habló con el pueblo, hermano. Cuando hizo ese pacto con ellos, ¿fue claro? Sí, fue claro. Y se cumplió, se cumplió. 2 veces se cumplió. Se comieron a sus hijos, las madres. Eso es correcto. Se comieron a sus hijos en 2 ocasiones, porque nosotros tenemos allí la experiencia, ¿verdad? Cuando vino la mujer y se puso de acuerdo con la otra para comerse el niño de ella en ese día, y resulta que el otro día la otra escondió a su niño, ¿verdad? Para no comérselo. Entonces vivieron esa experiencia. Pero después, cuando fueron sitiados por los romanos, cuando vino Tito, se fue Galo y llegó Tito, entonces ahí sí es verdad que se comieron la carne de sus hijos, pero bueno, a escondida, dice que se la comía la madre, se comía a escondida el hijo para no darle el esposo. Eso dice. Entonces, hermano, vemos acá que el Señor fue claro cuando hace el pacto con el pueblo de Israel. Esa es la primera lección, la importancia de los profetas. Ahora vamos con la segunda lección que dijimos que hizo el pueblo con los profetas que Dios le mandó. ¿Qué hizo el pueblo de Israel con los profetas que Dios le mandó? Tenemos aquí en Primera de Reyes, en el libro Primera de Reyes, en el capítulo 18, dice aquí, versículo 13, cuando Abdías le da la respuesta a el profeta Elías porque tenía miedo. Y le dijo, el 13, no ha sido dicho a mi Señor lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas de Jehová, que escondí a 100 varones de los profetas de Jehová, de 50 en 50 en cueva, y los mantuve a pan y agua. ¿Qué estaban haciendo en ese momento con los profetas, hermano? Lo estaban matando. Los estaban matando, porque si no esconde a esos, ¿verdad? Esos iban a ser muertos. Y Abdías le dice, Señor, ¿cómo tú vas a hacer eso conmigo? Si yo le digo acá, porque Elías le dice, vaya y dígale acá que yo voy para allá donde está él. Si yo le digo eso acá,
y a ti no te encuentran, porque a ti te han buscado cielo y tierra y los reinos dicen que tú no estás por todo eso, que tú estás desaparecido. Yo voy y le digo eso acá y tú te vuelves a esconder. ¿A quién van a matar? A mí, ¿verdad? Pero Elías no se iba a esconder, le estaba mandando el mensaje porque él se iba a aparecer, ¿verdad? Porque Elías venía a hacer una obra de reforma en el pueblo. Una obra de reforma en el pueblo venía a hacer Elías. Y nosotros sabemos que esa reforma que venía a hacer Elías en el pueblo era porque el pueblo había caído en una gran apostasía. Una gran apostasía, donde Elías se tuvo que enfrentar con 850 profetas falsos, porque eran 400 profetas de Acera y 450 de Baal. 850 profetas falsos. Pero cuando Elías viene a hacer esa reforma, cuando Elías enfrenta al pueblo, cuando Elías enfrenta al rey, ¿cuál fue el resultado? El resultado fue que cuando Acab, el capítulo 19, cuando Acab le dijo a Jezabel las nuevas de todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a espada a los profetas, entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto a tu persona como una de ellos. ¿Qué estaba pesando sobre los hombros del profeta? Persecución. Persecución, porque había venido a cumplir con el trabajo que Dios le había encomendado. Wow, hermana, usted va conversando y me voy dando cuenta de cómo el Espíritu Santo va guiando el mensaje, como añadiéndolo. Fíjate que escondieron a esos profetas en cuevas, en montañas. Podríamos hacer un tema ahí del campo, pero solamente eso. Y luego me doy cuenta de que cuando siempre Dios levanta a un profeta en un momento de crisis, de apostasía, y que siempre ese profeta despierta oposición, despierta persecución tremendo. Amén. Ese es el mensaje, hermano. Así como el Espíritu Santo lo va iluminando a usted, clamemos en este momento para que el Espíritu Santo ilumine todas las mentes de las personas que van a oír este mensaje, hermano, porque eso es lo correcto. Entonces, cuando el pueblo cae en apostasía, hay una necesidad de mandar un profeta para rescatar al pueblo de esa apostasía en la que ha caído el pueblo. Pero, obviamente, que el mensajero que viene a traer ese mensaje, lo que va a recibir es persecución, porque el pueblo se niega a recibir la reforma. Tremendo. Ok, entonces, hermano, eso fue lo que pasó con el profeta Elías. Y si nosotros nos vamos a la otra parte, que también en Primera de Reyes, capítulo 22, Primera de Reyes, capítulo 22, vamos a ver la experiencia de Micaías. Entonces, cuando el rey Acab iba a una guerra, llama al rey Josafat para que se una con él para que vayan a la guerra. Y Josafat le dice: bueno, vamos a ir a la guerra, porque mi pueblo es tu pueblo y yo soy como tú. Pero hay que llamar a los profetas para la palabra de Jehová. Reunieron a los profetas. ¿Y cuántos hombres de profetas estaban allí? Aquí dice como 400 profetas en el capítulo 22, versículo 6. Como 400 hombres, los cuales dijeron: iré a la guerra contra Ramot de Galaad o la dejaré. Y ellos dijeron: sube, porque Jehová la entregará en manos del rey hoy. Profetas mentirosos. Profetas mentirosos. Pero había un hombre ahí, que era Josafat también rey, y dijo: esto no lo veo bien. No hay otro profeta aquí por el cual consultemos palabras de Jehová, porque él sabía que esos 400 hombres que estaban hablando ahí estaban hablando mentira.
¿Y cuál es la importancia aquí que también tenemos que ver, hermanos? ¿Qué es lo más que abunda? El engaño, la mentira, ¿verdad? La falsedad. 400 hombres que decían mentira. Y dijo Josafat, ¿hay aquí algún profeta por el cual consultemos? Y el rey de Israel respondió a Josafat, aún hay uno. ¿Cuántos, hermanos? Uno. Uno. Pero dice aquí, hay un varón por el cual podemos consultar la palabra de Jehová. Micaía. Oiga, hermano, hijo de Imla, mas yo le aborrezco. ¿Qué dijo el rey? Lo quería, lo amaba, estaba de amigo, de engancho con él. No, odiaba al profeta, odiaba, pero vea por qué lo odiaba. Porque nunca me profetiza bien, sino solamente el mal. Ay, Dios mío, esto es tremendo. Y Josafat dijo, no hable así el rey. Qué ignorancia la de este rey, pensando que si él toma decisiones malas, que si él vive tomando malas decisiones, el profeta de Jehová le va a profetizar cosas buenas. Eso es un imposible, hermano. Para el rey fue imposible y para nosotros hoy es imposible. Porque dependiendo las decisiones que nosotros tomemos, son los resultados que nosotros vamos a tener más tarde. Porque esto es como una ecuación para los que saben de matemáticas. Positivo más positivo, a usted le va a dar positivo. Pero positivo con negativo, a usted no le va a dar positivo, le va a dar negativo. Entonces no le podía profetizar cosas buenas porque el rey iba dando malos pasos, iba en desobediencia a la palabra del Señor, iba en desobediencia a la palabra profética, iba en desobediencia a la ley, iba en desobediencia a todos los mandatos divinos. Por lo tanto, era imposible que al rey le profetizaran cosas buenas. ¿Cierto? Muy cierto, me doy cuenta, hermana Solange, que siempre en la minoría, uno entre 401, y incluso fue hasta bofeteado por decir la verdad. Eso da un indicio de lo que nos espera a nosotros. Exactamente. Con la experiencia de Micaía entre 401 y con la experiencia de Elías, que eran 850, Elías y los 100 que estaban escondidos. Imagínense, el pueblo de Dios no es mayoría, el pueblo de Dios es minoría. Pero al Señor no le importa la cantidad, al Señor le importa es la calidad. Amén. Eso es lo que le importa al Señor. Y como usted dice acá, en el versículo 24 del mismo capítulo 22, dice, entonces se acercó Sedequías, hijo de Keananá, y golpeó a Micaía en la mejilla. Y le hace una pregunta. ¿Por dónde se me fue a mí el Espíritu de Jehová para hablarte a ti? Pero Micaía, muy humilde, como deben ser los hijos del Señor, le dijo, he aquí tú lo verás en aquel día cuando te irás metiendo de aposento en aposento para esconderte. Cuando tú andes temblando por lo que viene, cuando tú no puedas sostener la circunstancia que vas a vivir, entonces ese día es que tú te vas a dar cuenta si el Espíritu de Dios está contigo o está conmigo. Y el rey dio una orden. Entonces el rey de Israel dijo, toma a Micaía, llévalo a Moab, gobernador de la ciudad, y a Joá, hijo del rey, y dirás así ha dicho el rey, echa a este en la cárcel. ¿Para dónde lo mandaron? Para la cárcel. Echa a este en la cárcel y manténlo con pan de angustia y con agua de aflicción hasta que yo vuelva en paz. Pero Micaía
le dice, si tú vuelves en paz, Jehová no ha hablado por mí. Tremendo, wow. Le dio la sentencia en ese mismo momento. A mí me van a llevar preso y yo voy a pasar mi malos rato porque me van a dar poquita comida, me van a dar poquita agua, porque de paso es una tortura. Una persona que tenga hambre y le lleven un poquito de comida nada más y le lleven nada más un poquito de agua si tiene sed, lo estaban torturando, ¿verdad? Entonces a mí me van a torturar, pero si la palabra que salió de mi boca no es de Jehová, entonces vamos a ver cómo van a quedar los tantos. Y resulta que en el versículo 34 dice, un hombre disparó su arco a la aventura e hirió al rey de Israel por entre la juntura de la armadura, por la que dijo él a su cochero, da la vuelta y sácame de aquí. Y esa flecha le cayó al rey, lo hirió. No pudieron dar la vuelta porque la guerra, la batalla arreció y en la tarde murió ahí. ¿Se cumplió la voz del profeta? Claro que se cumplió y no se cumplió y no duró tanto como él pensaba, como pensaba el rey. Exactamente, no duró, sino que el rey pensaba que cuando yo venga en paz, que si esto, que si lo otro, no. Micaía le dijo, olvídate que tú no vas a volver, porque eso fue lo que le profetizó Micaía. Yo veo al pueblo de Israel esparcido sin pastor. Esa fue la profecía que le dijo. Y por decirle esa verdad, Micaía lo golpearon y lo metieron preso, con poquita agua y poquita comida. Ahora, nosotros en Segunda de Crónica 24 del 17, Segunda de Crónica 24 del 17 al 21, dice la palabra del Señor aquí. Muerto Joiada, vinieron los príncipes de Judá y ofrecieron obediencia al rey y el rey les oyó. Desampararon la casa de Jehová, el Dios de sus padres, y sirvieron a los símbolos de acera y a las imágenes esculpidas. Entonces la ira de Dios vino sobre Judá y Jerusalén por este su pecado. Y les envió profeta. En esa condición que estaba el pueblo, el Señor, ¿de qué echó mano, hermano Sandy? ¿De qué echó mano el Señor? De los profetas. Les envió profeta. Les envió profeta para que los volviese a Jehová, los cuales los amonestaron, mas ellos no lo escucharon. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, y puesto en pie donde estaba más alto que el pueblo, les dijo, así ha dicho Dios. ¿Por qué quebrantasteis los mandamientos de Jehová? No os irá bien por ello, porque por haber dejado a Jehová, él también os abandonará. Pero ellos, en el versículo 21, pero ellos hicieron conspiración contra él y por mandato del rey lo apedrearon hasta matarlo en el patio de la casa de Jehová, en el patio del templo. Lo mataron. Este no salió ileso. A este lo mataron. Y Jeremías 11:21, Jeremías, en el libro de Jeremías 11:21, dice la palabra del Señor así. Por tanto, así ha dicho Jehová acerca de los varones de Anatot que buscan tu vida, diciendo, no profetices en nombre de Jehová, para que no mueras en nuestras manos. Si tú sigues profetizando en nombre de Dios, nosotros te matamos. No querían que se le hablaran en nombre de Jehová. ¿Cómo va el pueblo, hermano? Bueno, el pueblo, el profeta que Dios levantó para estos últimos días, la mayoría no lo están aceptando tampoco. Exactamente. Entonces, ¿cómo va el pueblo? El hermano Sandy se adelanta porque el hermano está como los otros hermanos. Yo quiero es actual, hermano. Pero resulta
que si nosotros no llevamos, usted porque ya tiene conocimiento, pero hay muchísimos que me han escrito, hermanos que tienen 2 años, 3 años, hermanos que están son niños prácticamente en la iglesia. Y hay que darles la información para que ellos estén claros, para cuando se le venga a dar el otro alimento, ellos puedan entender. Así que le pido a los hermanos, así en la posición como usted está, hay otros. Así que le pido a los hermanos que tengamos paciencia porque es un estudio y necesitamos que todos aprendan, ¿verdad? Muy bien. Entonces, resulta que Jeremías 11:21 dice la palabra del Señor así. Por tanto, así ha dicho Jehová. No, este ya lo leí, perdón. Vamos por Jeremías 20 del 1 al 2. Perdón, me puse a hablar con el hermano Sandy. Jeremías 20 del 1 al 2 dice la palabra del Señor. El sacerdote Pasú, hijo de Imer, que precedía como príncipe en la casa de Jehová, era un sacerdote y precedía como príncipe. Tremendo cargo tenía este hombre. Y ve lo que dice. Oyó a Jeremías que profetizaba estas palabras y azotó Pasur al profeta Jeremías. ¿Qué hizo este príncipe sacerdote? Wow, lo azotó, dice ahí. Azotó al profeta Jeremías y lo puso en el cepo que estaba en la puerta superior de Benjamín, el cual conducía a la casa de Jehová. Lo golpeó, le echó una paliza, pudiéramos decir nosotros ahora, y lo mandó que lo pusieran en el cepo. Vamos viendo cómo van tratando el pueblo de Israel a los profetas. ¿Verdad, hermano Sandy? ¿Cómo va el pueblo de Israel, hermano? Maltratando a los profetas. Maltratando a los profetas, ¿verdad? Y dice, ¿obedeció el pueblo de Israel a los profetas? Esta pregunta. Respóndame, hermano, para que los oyentes reflexionen. ¿Obedeció el pueblo de Israel a los profetas? ¿Les obedeció? Bueno, quizás si lo dice la hermana Solange o yo, no nos creerían, pero quizás me voy a adelantar ahora también. El mismo Jesús dijo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y que apedreas a los que te son enviados. De boca de Jesús salió. Exactamente, exacto. El pueblo de Israel no obedeció a los profetas. ¿Se iba a lograr el objetivo por el cual Dios había escogido el pueblo, hermano? La pregunta. ¿Se iba a lograr, en esta condición, se iba a lograr el objetivo por el cual Dios había escogido el pueblo de Israel? Nunca. ¿Ah? Nunca. Esto es un no rotundo. Era imposible que el pueblo de Israel, haciendo esto con los profetas, matándolo, persiguiéndolo y no obedeciendo a la voz de los profetas, se iba a cumplir el propósito por el cual Dios lo había escogido a ellos. Un pueblo de sacerdotes. Y nosotros dijimos, en el estudio pasado, que un sacerdote, por eso lo aclaramos muy bien aquí, que un sacerdote es para instruir al hombre en la parte espiritual. Ahora, la tercera lección, porque ya hemos estudiado 2, ¿verdad? Si son importantes los profetas. La segunda que hizo el pueblo de Israel con los profetas, y ahora viene la tercera lección que nosotros vamos a aprender aquí. ¿Hasta dónde llegó el pueblo de Israel por su desobediencia? ¿Hasta dónde llegó? Segunda de Crónica 24, 17 al 18, que eso lo leímos ahorita, 24, 17 al 18, dice, pero aquí quiero resaltar ahora otro punto. Muertos Joiada, vinieron los príncipes de Judá a ofrecer obediencia al rey y el rey los oyó y desampararon la casa de Jehová. ¿Qué hizo el pueblo de Israel? Dejaron la casa de Jehová, consecuencia. Dejaron la casa de Jehová. ¿Para qué, hermano Sandy? Desampararon la casa de Jehová, el Dios de sus padres, y sirvieron a los símbolos de acera y a las imágenes esculpidas. Tremendo, wow.
Vea lo otro que sucedió con el pueblo de Israel por no obedecer a los profetas. Segunda de Reyes 12 del 2 al 3. Segunda Segunda de Reyes. Quiere decir, hermana Solange, que cuando uno desprecia a los profetas, automáticamente viene la idolatría. Obviamente. Al despreciar la palabra de Jehová, como yo lo expliqué en el estudio pasado, hermano, al despreciar la palabra de Jehová, ¿a dónde va el pueblo? ¿A dónde va el ser humano que desprecia la palabra de Jehová? Porque solamente son dos iglesias, solamente son dos caminos y dos personajes que están en una batalla. O usted está de un bando o usted está del otro bando. Aquí no hay para dónde escoger, porque yo lo dije bien claro en el estudio pasado. Para Dios no hay un lugar neutro. O usted está en la verdad o usted está en el error, en el engaño. Eso tenemos que tenerlo muy claro. Entonces, Segunda de Reyes 12, del 2 al 3, dice la palabra del Señor: y Joá hizo lo recto ante los ojos de Jehová todo el tiempo que le dirigió el profeta Joiada. Mientras el profeta Joiada estaba dirigiendo, porque Joiada era un sacerdote de Jehová, mientras lo estuvo dirigiendo, hizo todo lo bueno. Con todo esto, los lugares altos no se quitaron porque el pueblo aún sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Esos lugares no lo quitaron, esos lugares estaban allí latentes, al acecho. Ahí estaban esos lugares con la tentación, porque eso es lo que hacían. Y en el profeta Jeremías, Jeremías 2, vámonos al libro de Jeremías 2, Jeremías 2, 11, 13, Jeremías 2, del 11 al 13, dice la palabra: ¿acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha truncado su gloria, por lo que no aprovecha. ¿Qué hizo el pueblo? Troncó la gloria de Jehová. Troncó la gloria de Dios. El pueblo, encima del pueblo de Israel, no caía, no lo cubría la gloria de Dios. Y en el libro de Isaías 65, Isaías 65, dice la palabra del Señor, Isaías 65, del 2 al 4, dice así: extendí mis manos todo el día a pueblos rebeldes. ¿Qué dijo el Señor que era el pueblo? Rebelde, lo está diciendo el Señor. El Señor: extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por caminos no buenos, en pos de sus pensamientos. Pueblo que a mi rostro me provocaron de continuo a ira. ¿Vivía el pueblo, el Señor contento con el pueblo de Israel? De continuo, dice ahí, a ira lo provocaban. De continuo a ira, sacrificando en los huertos y quemando incienso sobre ladrillo. Y oiga lo que dice el capítulo 4, hermano: que se quedaban en los sepulcros y en lugares escondidos, pasaban la noche, se quedaban por allá donde estaban los muertos, que comen carne de cerdo, y en sus ollas hay caldo de comida inmunda. Wow, tremendísimo. Se quedaban en la noche escondidos, ¿para qué? Para cocinar sus carnes inmundas y comer carnes inmundas. ¿Ve? Y Jeremías 9:5,
Jeremías 9:5 dice la palabra del Señor. 9:5 dice, y cada uno engaña a su compañero. Ninguno habla verdad. Acostumbran su lengua a hablar mentira. Se ocupan de actuar perversamente. ¿Cómo estaba el pueblo? Una partida de gente mentirosa y engañadora. Se mentían los unos con los otros. No hablaban verdad. Y Jeremías 11:8 dice la palabra del Señor así. Pero no oyeron ni inclinaron su oído. Antes se fueron cada uno tras la imaginación de su malvado corazón. Por tanto, traeré sobre ellos todas las palabras de este pacto, el cual mandé que cumpliera y no cumplieron. ¿Qué hizo el pueblo de Israel? Quebrantó el pacto que estaba establecido entre Dios y ellos. Ese pacto lo quebró el pueblo de Israel. Y Jeremías 7:3 dice la palabra del Señor así. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. 7:31, perdón. Por eso no me parecía. 7:31. Dice, y han edificado los lugares altos de Tofet, que está en el valle de los hijos de Gimón, para quemar a fuego a sus hijos y a sus hijas, cosa que yo no les mandé ni subió en mi corazón. Eso no le pasó a Dios, pero ni siquiera por su mente, que el pueblo fuera a caer en semejante desgracia. Al punto, obviamente, si abandonan el templo, hermano, no destruyen los lugares altos, comían carnes inmundas que estaban prohibidas, dejaron la gloria de Dios, se volvieron unos mentirosos, quebrantaron el pacto. ¿A dónde iban a llegar? A quemar a sus hijos, dice ahí. ¿A dónde iba a llegar el pueblo? A quemar a sus hijos. Y el Señor le dijo, cosa que no pasó por mi mente. ¿Qué le parece, hermano Sandy? Costumbres y tradiciones paganas ya habían llegado al colmo a quemar a sus hijos. Tremendo. Exactamente, al colmo habían llegado. Esto es tremendo. Y hermano, para terminar el estudio de hoy, oiga, nosotros vamos a leer 2 párrafos que están en el libro Deseado de toda la gente, porque no se puede hablar de la palabra de Dios sin el profeta moderno, deseado de toda la gente. Y dice en la página 19, el pueblo elegido. Vamos a ver qué dice la pluma inspirada del pueblo elegido. ¿A qué conclusión llegó el Espíritu Santo para inspirar a la profeta? Y ve lo que dice aquí. Oiga lo que dice esta expresión. Pero los israelitas cifraron sus esperanzas en la grandeza mundanal. Desde el tiempo en que entraron en la tierra de Canaán, se apartaron de los mandamientos de Dios. ¿Desde cuándo, hermano? Desde el tiempo que salieron de la tierra de Canaán. O sea, ¿cuánto tiempo lidió el Señor con el pueblo de Israel? No fue 1 año, no fue 2 años. Nosotros sabemos que pasaron siglos. Porque aquí dice, desde el tiempo en que entraron en la tierra de Canaán, se apartaron de los mandamientos de Dios, hermano, y siguieron los caminos de los paganos. El Señor caminó, cuando el Señor dice camina 2 millas, no, cuando en esta
En esta parte que nosotros vemos aquí del Señor, el Señor caminó 1 milla y 2 millas y cuántas millas podría haber caminado el Señor, porque desde que entró, el Señor empezó, lidia con este pueblo, lidia con este pueblo, lidia con este pueblo, y le mandó profeta tras profeta y profeta tras profeta. ¿Verdad que sí? Entonces, dice, en vano Dios les mandó advertencia por sus profetas. En vano. Y dice, en vano Dios les mandó advertencia por sus profetas. En vano sufrieron el castigo de la opresión pagana. ¿Por qué? Usted sabe, nosotros sabemos que el pueblo de Israel caía en apostasía, Dios le mandaba profetas, pero los profetas no hacían mucho porque ellos lo perseguían y el Señor los dejaba que cayeran en manos de los enemigos para que sufrieran las consecuencias de su rebelión, las consecuencias de su rebeldía, las consecuencias de su desobediencia. Y ahí, cuando ellos tenían la soga en el cuello, era que ellos entonces respiraban y reaccionaban y decían, estamos haciendo mal, hay que buscar a Dios. Y hacían una reforma, porque aquí dice, a cada reforma, vea usted, le seguía una apostasía mayor. Tremendo, wow. En vez de esa reforma, ¿verdad? Penetrar en sus mentes y hacerle ver que ellos necesitaban seguir y avanzar por ese camino. No, hermano, les seguía una apostasía mayor. Y en la página 27 del mismo libro que estamos leyendo, dice así, el pueblo a quien Dios había llamado para ser columna y base de la verdad. ¿Para qué había llamado Dios al pueblo? Columna, para ser columna y baluarte, base de la verdad. Imagínese usted, hermano, tremenda responsabilidad. Dios había llamado a este pueblo para ser columna y base de la verdad. Y dice, el pueblo que Dios había llamado para ser columna y base de la verdad, había llegado a ser representante de Satanás. Fuerte, esa cita está a fuego. Esta cita lo que está es candela viva, hermano. ¿Oyó? Candela viva. Por eso le estoy diciendo que nosotros tenemos que aprender primero de las grandes experiencias que vivió el pueblo de Israel para nosotros poder saber a qué atenernos. Porque el Señor siempre ha sido claro con su pueblo. Claro. Y así como fue llevando al pueblo de Israel y lo fue guiando, le fue dando profetas, los mataban y el Señor allí persistiendo con ellos día tras día, año tras año, siglo tras siglo, y fue, ¿verdad? Pero el pueblo no alcanzó el objetivo, no por parte de Dios. El pueblo de Israel no alcanzó el objetivo por culpa de ellos. La culpa no es de Dios. La culpa fue del pueblo de Israel, porque aquí dice el pueblo a quien Dios había llamado para ser columna y base de la verdad, había llegado a ser representante de Satanás. Y dice, hacían la obra que éste deseaba que hicieran y seguían una conducta que representaba falsamente el carácter de Dios. Hemos terminado este estudio, hermano santo. ¿Qué aprendió usted y qué le pareció? Tremendo, hermana Solange. Bueno, siempre de las 3 lecciones aprendí las 3, y es que el método que Dios usa siempre son los profetas. Esa es la primera lección. La segunda es que tristemente a través de la historia el pueblo siempre ha rechazado, ha matado y ha maltratado a los profetas hasta el día de hoy.
Y tercero, las consecuencias vienen, las consecuencias de rechazar a los profetas vienen, y eso es lo más triste todavía. Esperando que cada uno de nosotros seamos de esos pocos que sean obedientes, porque esta historia es triste. Un pueblo que Dios levantó para que representara a Dios, llegó a ser representante de Satanás. Oye, eso es. Yo me imagino cuando Elena de White dijo eso en la iglesia, cómo la miraron a ella. Hermano, eso tremendo, hermano Sandy. Entonces, hermano, vea usted cómo se va poniendo la lección, cómo se va expresando la palabra del Señor, y cuando nos toque los estudios del pueblo actual, yo creo que a través de su canal me van a caer bien. Vale, y fíjate que la hermana Solange solamente leyó la Biblia y el Espíritu de Profecía. El que abundaba era yo, porque a medida que ella va hablando, el Espíritu Santo me va metiendo las ideas, pero yo sé que ella no se quiere adelantar. Pero usted va leyendo la historia y va encajando punto por punto en nuestra situación. Digo nuestra porque tenemos que hacer reformas. Y la misericordia de Dios es tan grande que lo soportó por muchos años, y también con nosotros igual. Así mismo es, hermano Sandy. Entonces, cuando vengan los otros temas que no van a ser nada agradable para muchos oídos, menos mal que estamos transmitiendo por Zoom, hermano, porque si estuviera en la iglesia, yo le aseguro que a piedra me bajarían del púlpito, yo. Así que Dios me lo bendiga a usted y a todos los que están oyendo los mensajes a través de este canal. Que el Señor nos dé la fortaleza para seguir adelante. Hay un hermano que le voy a decir, hermano, hay un hermano en Portugal, no habla el español, y me manda unos mensajes, y aquí mi hija tiene que hacer traducciones. Menos mal que ella por lo menos sabe, porque yo en tecnología, hermano, soy chino, ¿yo? Y mi hija hace las traducciones. El hermano está enfermo, tiene una llaga en la pierna, está solo, tiene 84 años, creo que es así. Hay que orar por ese hermanito, y dijo que hoy se iba a comunicar otra vez conmigo, no sé, a 74 años está diciendo mi hija. Entonces hay que orar por este hermanito. Entonces, hermano, este ha sido el estudio de hoy. Creo que haya sido bastante claro para que podamos aprender, y vamos paso a paso por los hermanos que no tienen el conocimiento, no conocen de estas experiencias, y hay que hacerlo de esta manera. Dios le bendiga, hermano Santo, y vamos a orar. Entonces le toca a usted orar. Querido Padre que estás en los cielos, gracias por tu misericordia, Señor. Señor, danos la fuerza, no solamente el deseo, la fuerza de voluntad para obedecer a tus profetas, Señor, especialmente a la profeta que tú has dejado para estos últimos días. Ayúdanos, Señor, que aunque seamos pocos, pero no que seamos enorgullecido de nuestra propia fuerza, sino que con tu ayuda, Señor, con tu fuerza, que tú nos llenes de amor, de mansedumbre, como lo eran los profetas, y que tú nos dé la fuerza de voluntad para obedecer tus principios, Señor. Que cada estudio de esto, el Espíritu Santo lo use para que muchos que ven a través de esta plataforma, Señor, que es nuestro único objetivo, el objetivo de la hermana Solange y de un servidor, es que muchos, cuando tú vengas en gloria, puedan decir allá, cuando se pase lista: un día vimos el programa, y gracias al programa, a la palabra de Dios, hicimos cambio en la vida. Gracias por eso, Señor. Sigue arrojando luz a tu sierva, protégela, también a un servidor. También te quiero rogar por el hermano de allá de Portugal, Señor. Sé con él, levántalo, tú tienes el poder para hacerlo, Padre eterno. También te quiero rogar por mi hermano Gerald, que ahora voy para allá, que tú lo levantes para que él siga predicando tu palabra. Señor, amén. Nos ponemos en tus manos en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bien, hermana Solange, un abrazo. ¿Qué decir? Ya me siento tan en familia que ya me hace falta. No creo. Yo soy una persona muy apasionada con la palabra de Dios. Y no creo que me acostumbraría a durar tantos días sin tenerla a usted. Vamos a hacer el arreglo a ver cada cuánto día. Por mí, todos los días pudiésemos grabar, pero entiendo la dificultad que hay allá en Venezuela con la energía.
Exactamente, exacto. Bueno, ahí, y ahorita estamos grabando con el aparatico que tenemos, imagínense, porque no tenemos luz, y el aparatico a veces nos pone asustado porque ya está viejito, estamos de los nervios que no nos vaya a dejar abandonados. Entonces, hermanos, bueno, bendiciones, gracias, hermanos, por la invitación que usted me ha hecho en su canal. Estamos dispuestos a trabajar y que el Señor fluya en sabiduría con el Santo Espíritu para poder llevar y transmitir su palabra, hermano. Amén. Gracias, y ahí estuvimos poniéndonos de acuerdo para ver en qué momento entonces podemos hacer la otra grabación. Amén, amén, amén. Recuerden, hermanos queridos, yo estoy colocando el enlace que conduce al canal de nuestra hermana Solange, y allí hay muchos temas, tema de estudio. Los temas, por ejemplo, vi un tema que me encantó sobre cómo ella, con la Biblia y el espíritu de profecía, ella detalla la ley ceremonial, la ley ritual. Vayan allá y suscríbanse, apoyen este ministerio. Y recuerden, uno siempre, hermana, yo siempre digo, denle like, porque cuando le dan like, entonces el algoritmo de YouTube lo expande y todo el mundo puede ver el mensaje. Así que gracias a todos ustedes. Vamos a continuar orando uno por el otro. Yo sé que el Señor va a hacer la obra con aquellos que sean fieles. Hermana, un abrazo, y si Dios lo permite, nos veremos pronto. Esta fue la segunda parte, así que esperen la tercera con la ayuda de Dios. Bye. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que protegía a tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en ese tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro.